Hola amigos, les damos bienvenidas a todos y a todas a esta clase de biología. Les habla Jorge Núñez y en esta ocasión le traemos sobre la genética y el tema cruce de un gen monohíbrido. Muy bien, a pesar de tantas personas que habitan sobre el planeta, aproximadamente 7.250 millones de habitantes según estadística de la ONU, no hay dos personas iguales. Esto se debe a la herencia genética, que es la que permite la gran variedad de características físicas o fenotípicas que hacen que dos personas sean diferentes entre sí. Pero todas las características genéticas del ser humano son como un conjunto de base de datos que contienen una inmensa cantidad de información que en cualquier momento de la vida se puede desarrollar, ya sea en la primera u otras generaciones. Ahora bien, a estas características que tienen los individuos o que heredan los individuos se le llama genoma. ¿Y qué es el genoma? Tenemos que conocer algunos conceptos antes de entrar en los ejercicios del cruce de genes, y son términos importantísimos que debemos conocer. El genoma no es más que la secuencia completa de ácido nucleico, asimismo, de ácido nucleico de un organismo, o también se podría decir que es el conjunto de genes o el total de cromosomas que posee un individuo. Y el cromosoma sabemos que son organulos que están bien organizados en las células. Pero dentro de esos organulos, de esos cromosomas, también podemos encontrar los genes, por aquí, genes. ¿Y qué son los genes? Los genes son fragmentos o pedazos de ADN que contienen la información hereditaria y también son los que producen el ARN. Pero los genes también tienen formas diferentes, a las cuales llamamos alelo. Y los alelos son las maneras o las formas en las que se manifiesta un gen para un carácter determinado. Entonces, ya con estos conocimientos que tenemos básicos sobre algunos puntos claves y esenciales para realizar este ejercicio, ahora vamos a ver un ejercicio sobre cruce de gen monohíbrido conforme desde el punto de vista de la herencia mendeliana. Y para ello tenemos aquí un caso muy particular sobre conejos. El problema que tenemos aquí es sobre dos conejos. Vamos a ver. El cruce de dos conejos. Un conejo blanco que es homocigota, se cruza con un conejo negro también homocigota. ¿Para qué? Para la característica del color del pelaje. Ok, esto significa que cuando hablamos de cruce monohíbrido, nos referimos que solamente se va a evaluar un carácter en dicho cruzamiento. Por ejemplo, en este cruce vamos a buscar un solo carácter para determinar el color del pelaje de la descendencia de ese cruce de conejos. Entonces nos dice que el color negro, del pelaje negro, domina, o sea, es dominante sobre el color blanco, el conejo del pelaje blanco, que es recesivo. Y debemos también conocer que en genética, para representar un color dominante, o sea, una característica dominante, la representaremos con letra mayúscula. Cualquier letra que usted quiera tomar, pero siempre para el color dominante, en este caso color del pelaje, será mayúscula. Los genes son dominantes. Y para el blanco, que es recesivo, usamos letra N, pero N minúscula. Quiere decir que las dos N mayúsculas representan los genes dominantes o alelos, al igual que los recesivos, las dos N minúsculas representan los alelos recesivos, que es el color blanco del pelaje de los conejos.
Y nos hace una pregunta interesantísima. Veamos por este lado. La pregunta que nos indica el mandato es, ¿cuál sería la probabilidad genotípica de este cruce? Pues bien, ya conocemos los que son los genes. ¿Qué son los genes? Conocemos qué son los alelos, pero vamos ahora a hablar qué es genotipo. O sea, porque nos están hablando de cuál sería la probabilidad genotípica de ese cruzamiento. Pues bien, pues el genotipo del individuo no es más que la información genética que posee cada individuo en forma de ADN. O sea, es lo que yo tengo en mi ADN, es la información que yo tengo, es mi genotipo. Y el fenotipo que está por acá, que vamos a hablar en el ejercicio, no es más que la variedad, los rasgos visibles, los caracteres visibles que presenta un individuo con interacción de su genotipo y el medio que le rodea. Así es. Entonces, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta, para realizar un cruce de gen, un monohíbrido, en este caso, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta 6 puntos esenciales para llevar el ejercicio, terminar el ejercicio correctamente, sin que no haya desperdicio, Entonces, en este caso, nos están dando que vamos a buscar que lo que nos están dando en el cruce, vamos a buscar, a evaluar, es la característica que es el color del pelaje de los conejos. Vamos a ver, entonces, el primer paso que tenemos que buscar es la característica que es el color del pelaje. En segundo lugar, tenemos la clave de los alelos. Y ya dijimos aquí en el mandato que para el color negro dominante es N mayúscula. El color negro va a dominar sobre blanco. Cuando hablamos de domina, es que se va a expresar, se va a manifestar, mientras que el que no es dominante recesivo se va a abstener, no se va a expresar en las generaciones, o por lo menos en la primera generación de este cruce. Entonces, vamos a ver aquí, la generación parental del cruce que vamos a realizar es N grande por N pequeña. O sea, N mayúscula por N minúscula. Y ya dijimos que las dos N grandes representan al gen dominante, mientras que las minúsculas representan al gen recesivo. Bien, entonces para nosotros realizar este ejercicio, nos tenemos que ir al famoso cuadro de Punnett. Punnett, o Reginald Punnett, que fue el diseñador de este cuadro, que donde él segregó o separó los genes, ¿verdad? Vemos aquí el cuadro, un cuadro con 9 cuadrantes, donde vamos a colocar, conforme a la herencia de Mendel, se trabaja este cuadro para trabajar los factores de la herencia de Mendel, ¿verdad? Los genes que lleva cada individuo o que va a dar cada generación de este cruce. Entonces, en este caso tenemos aquí estos dos dibujitos que tenemos aquí. En el primer cuadrante se va a dividir para entonces nosotros poder trabajar mejor con el cuadro de Punnett. Entonces aquí colocamos en este cuadro arriba, lo dividimos en dos, trazamos esa raya diagonal, y aquí vemos en negro, ese muñequito negro representa la hembra o la madre, en este caso la madre, mientras que aquí arriba el color rojo, el otro, representa el padre. O sea, estos son los genes que va a aportar la madre, los N mayúsculas. Entonces vemos que aquí el padre va a aportar las N minúsculas. Eso quiere decir que la madre será la que tendrá los genes dominantes sobre el padre, que es recesivo totalmente, ya que son dos N minúsculas. Dijimos que el carácter recesivo se manifiesta por la letra N minúscula. Entonces, trazamos el cuadro de Punnett, colocamos en el lado horizontal en las dos N mayúsculas, que son las que representan el carácter dominante, y el lado, en la línea vertical, ¿verdad?, hacia arriba,
colocamos la 2N mayúscula y, y en la línea horizontal del cuadro de Reginald Punnett. Esto es para dar más facilidad a uno de cómo uno tener una probabilidad o conocer cuántos de la característica de la descendencia, cómo serán. Aquí nosotros podemos evaluarla, podemos tener probabilidad cuando cruzamos los genes de la madre con los del padre. Entonces, seguimos con nuestra exposición sobre este cruzamiento entre dos conejos, uno blanco y uno negro. El negro domina sobre el blanco. Entonces, tenemos aquí, cruzamos los dos genes de la madre con los dos genes del padre, ¿verdad? Son los que aportan cada uno de estos dos individuos. ¿Qué significa esto? Que al ser el cruce nos va a dar un resultado. Y el resultado los hacemos de la siguiente manera. N mayúscula que aporta la madre la cruzamos con la N minúscula que aporta el padre. Y nos va a dar en el primer cuadrante N grande, N pequeña. Continuamos con el otro gen del padre y lo cruzamos y decimos que la N mayúscula por N minúscula nos va a dar otro cuadrante de N mayúscula y N minúscula. ¿Ven? Entonces volvemos con la otra N, que es el otro gen, que el alelo que aporta la madre también es dominante, y lo cruzamos luego con el N recesivo del padre y decimos que N grande por N pequeña nos va a dar N grande, N pequeña. Seguimos aquí en el otro cuadro y último. N grande por N pequeña nos va a dar N grande y N pequeña. Ahí está resuelto. Hasta aquí, hasta este punto del cuadro Punnett, ya hemos hecho el cruzamiento de estos genes. Esto significa que ahora nos tenemos que abocar a la proporción genotípica, y ya dijimos qué es lo que es genotipo, ¿verdad? Dijimos que es la información hereditaria que posee un individuo en forma de ADN en sus células, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la proporción genotípica, conforme al cuadrante que estamos viendo aquí, el resultado nos da 4 cuadrantes con las mismas letras, queriendo decir esto, que el cuadrante completo equivale a un 100%, y como cada letra grande se une con la pequeña en los 4 cuadrantes, nos va a dar que cada cuadro posee un 25% de los genes o del cruce entre estos dos individuos. Entonces, leemos aquí, hacemos la lectura de las proporciones genotípicas del cruzamiento de estos dos individuos, nos va a dar que es 4 sobre 4, N mayúscula, N minúscula, o N grande y N pequeña. Quiere decir que el 4 sobre 4 me está diciendo que es el total, el 100% de los genes iguales. Los mismos genes del cruce de estos dos individuos me va a dar 4, el 100%, 4 sobre 4. ¿Qué significa esto? Vamos para allá ahora. Ahora vamos a aclarar qué significa este 4 sobre 4, N grande, N pequeña. Esto es la proporción genotípica. Ahora nos vamos a la proporción fenotípica. ¿Qué me dice el fenotipo? Que el fenotipo son los rasgos visibles que se manifiestan en un individuo, ¿verdad? Son los rasgos visibles que se manifiestan en un individuo con la interacción de su genotipo y el medio. ¿Ah? ¿Bien? Vamos bien hasta ahí. Entonces, proporción fenotípica, que es el paso número 5, paso 4 es el cuadro de Punnett, paso 5 es las proporciones fenotípicas y genotípicas del individuo. Dijimos que la fenotípica entonces es 4 sobre 4, que también significa 100% del cuadrante de PN, que significa pelaje negro. La P pelaje y la N de negro. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿estamos claros hasta aquí? Bien. Entonces, como me están dando que la proporción fenotípica es 4 sobre 4, N mayúscula, N minúscula, y la proporción fenotípica me dice que es 4 sobre 4, el pelaje negro, nada más y nada menos me está diciendo que todos los individuos de este cruce, ¿verdad? Me va a dar pelaje negro. ¿Por qué? Porque dentro del cruce, en cada cuadro, tenemos una N mayúscula y una N minúscula. Queriendo decir esto, que la N es dominante, se va a manifestar
el color negro de la madre, porque es dominante sobre el color recesivo del padre. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, fijémonos aquí, la pregunta, hablamos aquí al mandato. ¿Qué nos dice la pregunta del ejercicio? Pues bien, ¿cuál sería entonces la probabilidad genotípica de este cruzamiento? Excelente, excelente. Entonces, como tenemos por aquí que tenemos que la probabilidad genotípica en el cruce, en el cuadro de Punnett, tenemos que nos da 4 cuadrantes, NN, mayúscula y minúscula, quiere decir que el resultado de este cruzamiento nos va a dar un 100% de individuos heterocigota. Ajá, hasta ahí estamos comprendiendo, ¿verdad? Quiere decir que los cuatro individuos de esta generación parental, de este cruzamiento, nos va a dar probabilidad genotípica de un 100% heterocigota. Quiere decir, heterocigota significa que son híbridos. Híbrido, que es una fusión. Se fusionan los genes de estos dos individuos, ¿verdad? Y dan 4 tipos con el mismo carácter fenotípico heterocigoto. Pero, ¿qué significa heterocigoto? Que es híbrido o portador. Quiere decir que estos 4 individuos portan el gen recesivo en su ADN o en su genotipo. ¿Verdad que sí? Eso quiere decir que en cualquier otra generación, si cruzamos estos individuos entre ellos mismos, esa cría de conejos la cruzamos entre esa primera familia, generación filial 1, como le llamó Mendel. Si la cruzamos, esa primera generación entre ellos mismos, eso abre una probabilidad de que las crías o los individuos que van a nacer sean tanto por ciento genotípica como tanto por ciento fenotípica, porque son heterocigotos. O sea que pueden aportar tanto la N mayúscula como la N minúscula del recesivo. Esto también implica de que el total de conejos negros por la proporción fenotípica que vemos aquí, también nos va a dar un 100% del pelaje negro, debido a que en cada uno de estos individuos lleva en su genotipo la N dominante. ¿Bien? Llevan el gen dominante representado por la N mayúscula para que ellos puedan ser negros totalmente. Debe haber una N mayúscula o un gen dominante N. Y por lo tanto, los 4 cuadrantes tienen una N mayúscula y nos daría el 100% de conejos negros. Pues bien, esa es la parte importante e interesante del cuadro de Punnett para segregación o separación de los genes del cruce de 2 individuos. En este caso, como leímos, que se cruza un blanco recesivo con un negro dominante. Y este es el resultado total de este cruzamiento. 100% de los conejos es heterocigoto de los hijos de esta generación parental, y el 100%, como son heterocigotos y tienen una N mayúscula o un gen dominante que se manifestó, pues nos daría el 100% de pelajes negros. O sea, conejo con su pelaje, su piel, ¿verdad? Negros, todos negros en esta generación, en este cuadro, en estos individuos que nos dio esta generación parental. Así que hasta aquí hemos llegado al final de estos ejercicios o de este ejercicio sobre el cruce de un gen monohíbrido conforme o desde el punto de vista de la herencia mendeliana. En otra ocasión, en otro video, le estaremos llevando, ¿verdad?, las incidencias o los resultados del cruzamiento de los individuos de este cruce. Le estaremos llevando cómo sería entonces
cómo saldrían los hijos de esta generación si la cruzamos entre ellos mismos en una segunda generación filial, conforme a los estudios de Gregorio Mendel y conforme también a discernimiento o discernimos cada uno de estos individuos en el cuadro de Punnett. O sea que hasta aquí ha sido la clase por hoy. Espero que le haya gustado, que la hayan entendido, la haya comprendido. Cualquier cosa que no comprendido le puede dar para atrás al video y volver atrás y volver a observar los pasos que estuvimos dando acerca de este tema cruce de un gen o mono híbrido. Importante, ¿verdad? Así que un placer para mí en esta preciosa oportunidad compartir con ustedes este tema tan bello y relevante como es la genética. Pásenla bien, Dios me le bendiga a todos. Un placer. Su amigo profesor Jorge Núñez estuvo con ustedes en esta oportunidad. Hasta la próxima. Chao.